A todos, niños y niñas, nos encontramos para darle inicio a la tercera parte o tercera entrega de este proceso de conexión con el juego del encantamiento del sueño. Digamos que para este momento es probable que ya nos estemos preguntando, ¿y cuándo vamos a empezar a estudiar los sellos mayas? Sí, eh, en general creo que es un proceso que trabaja la paciencia que nosotros requerimos eh, para ir preparando al ente humano que va a percibir la información, ¿sí? Sé que estamos trabajando la paciencia porque cuando yo por primera vez me aproximé a esta información, eh, la mente humana que es inmediatista, lo que quiere saber es cuál es su kin, qué significa su oráculo del destino y qué significa su onda encantada y ya, pues ese es el primer interés, ¿sí? Y si ustedes miran el programa que yo les planteé al principio, eso es lo último que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Las 2 primeras partes, fundamentalmente, las 2 primeras entregas, fundamentalmente, era tomar conciencia de que esa energía habitaba todo en nosotros, que nosotros no solo somos un kin, que nosotros no solo somos un sello, que nosotros no solo somos una ley cósmica, que en nosotros está todo y se mueve todo, y que a nosotros nos habita todo eso, ¿sí? Y ahora la tercera entrega y cuarta entrega, fundamentalmente, se trata la tercera entrega, esta que vamos a mirar, de me voy a poner pequeño para ir iniciando, inclusive no es aquí donde vamos a iniciar, me salté 2 diapositivas, es acá. Esta tercera entrega es en la que nosotros nos vamos a comenzar a enterar cómo está construida la mente humana. Que yo necesito entender cómo observo, cómo miro, cómo aprendo, ¿sí? Cómo está constituida mi mente, esa mente del observador, ¿sí? Para poder asimilar o para poder llegar a interpretar de una forma más clara aquello que yo observo en esa estructura biológica del Solkin, ¿sí? Eh, Necesitamos entender quién es ese observador, cómo está construido, pero ahora no lo vamos a individualizar. O sea, es un observador cualquiera, tú, yo y todos los demás, ¿sí? Mientras que en la cuarta entrega nos vamos a centrar en individualizar a ese observador. O sea, ¿quién soy yo como observador? ¿Cuál es mi punto de partida? ¿Dónde estoy parado hoy? ¿Sí? Así que ahora avanzando, nosotros vamos a conectarnos con cómo se construye ese observador, ¿sí? Entonces, ese observador, para construir ese observador o entender cómo funciona ese observador o la mente de ese observador, vamos a mirar 5 puntos. Un punto que nos va a hablar de cuál es ese punto de inserción de la mirada del observador que se va a centrar en descubrir qué es eso de las frecuencias, cuál es mi frecuencia y en qué frecuencia vibran las demás cosas y cómo entro en armonía o cómo entro en resonancia, ¿sí? Después nos vamos a centrar en observar cada parte, cada componente de nuestra mente para tener una percepción más clara de ese ente perceptor que soy yo, ¿sí? Luego vamos a darnos cuenta que ese ente perceptor es el que observa una estructura biológica que es el Solkin, y entonces vamos a mirar todos los componentes que convierten ese Solkin en una estructura biológica. Vamos en el punto 4 a plantear una posible forma de hacer un seguimiento
autoevaluativo del proceso que vamos a vivir. Y por último, les voy a volver a recordar en ese instante y con algunos otros datos, cómo esa estructura biológica del Solkin también se subdivide en unas estructuras biológicas más pequeñas que son las estaciones galácticas. Sí, que eso en general, digamos, es solo volverlo a mencionar, pero es algo que ya vimos. Entonces, ahora sí, avancemos. Vamos a hablar un poco de frecuencias de vibración para poder entender cómo mi forma de mirar encaja dentro de esa estructura del Solking, porque ahora vamos a comenzar a vivir, la intención es, vamos a entrar en el Solking y comenzar a vivir cada uno de esos 260 kines, que son una combinación de un sello con un tono, ¿sí? Entonces vamos a aprender qué son vibraciones, qué son armónicos de vibración, ¿sí? ¿Qué son frecuencias armónicas? ¿Sí? Es lo primero. Eh, el primer armónico, ¿sí? Es una frecuencia que se traza. Yo tengo una línea y tengo dos puntos de sujeción de esa cuerda, y digamos que entre esos dos puntos la cuerda se mueve, ¿sí? Ese sería el primer armónico y es al que nosotros vamos a llamar ese primer armónico el de la frecuencia de 8 Hz, ¿sí? Un punto importante es de qué depende la frecuencia de vibración de la cuerda. Fundamentalmente depende de la masa, o sea, del peso que tiene, de la densidad que tiene y de la rigidez, o sea, qué tan flexible es el elemento o qué tan rígido es el elemento para doblarse, ¿sí? No es lo mismo que yo ponga a vibrar una cuerda a que yo quiera poner a vibrar una barra sólida o a que yo quiera poner a vibrar un tronco de madera o una varilla o un tubo grande, ¿sí? En esa misma longitud, ¿sí? No es lo mismo, depende de eso, de qué tan rígido es el elemento y de la masa, el peso que tiene, de la densidad que tiene el elemento, ¿sí? Si este es el primer armónico, ¿cómo construimos el segundo armónico? ¿Sí? Y en este punto es importante entender que si cuando se ha medido la primera frecuencia de vibración de la Tierra, que coincide de una forma muy aproximada con la frecuencia de vibración de la mente humana cuando estamos en estado de reposo, de quietud, de silencio, estamos centrados, neutros, ¿sí? Es aproximadamente 8 Hz, ¿sí? Entonces, ese primer armónico, si es este armónico de 8 Hz, ¿cuál sería el segundo armónico? Entonces, entre esos dos puntos iniciales voy a poner un punto intermedio para poner a vibrar la cuerda. Entonces, el segundo armónico ya tendría una frecuencia de vibración a la que se le sumaría 8 al anterior y ya sería una frecuencia de vibración de 16 Hz, ¿sí? Y tras esta línea, simplemente para ir proyectando en esta barra de abajo como ese punto adicional que le acabamos de meter a la cuerda. Ahora, en lugar de dividir la cuerda en dos tramos iguales, vamos a dividir la cuerda para el tercer armónico, vamos a dividir esa cuerda en tres tramos iguales, ¿sí? Y entonces, la frecuencia va a pasar de 16 Hz a 8 Hz más. Ya vamos a tener una frecuencia vibratoria de 24 Hz, ¿sí? Vuelvo y proyecto los dos puntos hacia abajo, ¿sí? Para el cuarto armónico, repito lo mismo. En lugar de dividir la cuerda en tres partes iguales, ya la divido en cuatro partes iguales. Eso significa que esta frecuencia de 24 Hz ya va a pasar a 32 Hz, ¿sí? Yo lo hice muchas veces para que nos quedara claro, y mientras voy tratando de plantear otras ideas, voy a ir dejando que el video me muestre esos datos. ¿Qué tienen las frecuencias armónicas? Es, supongámoslo, yo no sé mucho de esto en cuanto a música, y si me equivoco con respecto a aquellos que sean músicos, ahí estoy diciendo algo muy errado, me corregirán. Si yo tuviera una orquesta, ¿sí? Yo podría tocar en todos estos armónicos y tener armonía en la melodía, ¿sí? No hay disonancias en la melodía, sonaría bien.
E incluso si nosotros observamos, recuerden que al principio yo dije, esta es la primera frecuencia de vibración de la Tierra, pero lo que nosotros necesitamos entender es que no existe una sola frecuencia. La Tierra vibra en muchas frecuencias que son fractales de la frecuencia inicial. Lo que estamos construyendo acá son fractales de la frecuencia, armónicos de la frecuencia, como formas de la frecuencia inicial que son un poco más pequeñas, pero que si se sonaran al tiempo, serían acordes y serían melodiosas, no entrarían en disonancia, ¿sí? Y lo que estamos mostrando ahí es eso, no hay una sola frecuencia de vibración. Y no por el hecho de que mi frecuencia sea diferente, tiene que estar en desarmonía, ¿sí? Porque finalmente el universo como tal, como algo completo, se expresa en múltiples niveles evolutivos, ¿sí? Y al interior de cada nivel evolutivo hay frecuencias armónicas. Entonces hay muchísimas frecuencias que son armónicas con el universo, propias del proceso evolutivo que se está viviendo en cada uno de esos lugares del universo, ¿sí? Entonces hay unas frecuencias propias para nuestro propio planeta y para nosotros como habitantes de ese planeta, ¿sí? ¿Qué nos recuerda el hecho de que la frecuencia en estado de reposo de la mente sea igual al primer armónico de la Tierra? Es para conectarnos con la esencia, con el núcleo de la información contenido en la Tierra, pues lo vamos a hacer mejor cuando estamos en ese estado neutro de reposo, de silencio, de conexión, ¿sí? Pero yo no estoy todo el tiempo ahí. Y eso no significa que al no estar ahí, yo no esté en armonía con los procesos de la Tierra. Esta nota que les dejo acá, que es una nota desde la física, entonces ahora vamos a hablar de esa nota, pero desde lo espiritual. Cuando hablamos de que depende de la masa, en el caso nuestro depende de la densidad de tu proceso, de la densidad de tu pensamiento, de lo denso que estén tus emociones. Eso va a depender la frecuencia vibratoria en la que te estás expresando y como vibramos de muchas formas diferentes, nos vamos a referir siempre, es una frecuencia vibratoria que yo tengo para un aspecto particular de mi vida. No vibro todo en esa misma frecuencia. Es ese aspecto particular de mi vida, sobre el que estoy sintiendo, sobre el que estoy pensando en ese instante, según la densidad de lo que pienso y lo que siento, va a ser la frecuencia de vibración. Y también va a depender la segunda parte de la ecuación de una frecuencia que tiene que ver con la rigidez. ¿Qué tan rígido soy yo o qué tan rígida es mi mente a la posibilidad de que eso cambie? ¿Qué tan rígido soy yo para entrar en un espacio en el que descubro que no estoy vibrando en la misma frecuencia? ¿Y qué tan flexible soy yo para adaptarme? Para explicar ese punto mejor, les voy a mostrar esto. Ah, me faltaba un armónico más, el décimo. Dejemos lo que se proyecta en la pantalla, ¿sí? Y entonces, si nos situamos, por ejemplo, en este cuarto armónico, que es una frecuencia de vibración de 24 Hz, ¿sí? La señal yo superpuse la señal con el armónico al que más se parecía. Pero digamos, aquí es donde yo digo, yo entro a un espacio que la frecuencia de vibración es una frecuencia, digamos, yo podría coger esta figura y comenzar a desplazarla en cuál de estas se acomoda mejor.
¿sí? Entonces, como esto está haciendo más o menos la misma cantidad de ondas que tiene esta, yo digo, la que se le acomodaría mejor sería el cuarto armónico, pero no es igual, ¿sí? Y eso es lo que me pasa donde yo necesito usar ese aspecto del que se construye la frecuencia de vibración, que es la rigidez. ¿Qué tan adaptable soy yo? ¿Qué tan flexible soy yo para terminar el proceso que es esta frecuencia vibratoria se acomode y se haga igual a la frecuencia del cuarto armónico, que es la frecuencia vibracional más próxima a ese estado vibratorio mío con relación a ese aspecto en el que estoy pensando y sobre el que estoy sintiendo? Entonces, la señal es, en un caso de estos, es yo debo aprender mientras no esté en armonía, porque esto no es una frecuencia armónica con este sistema que tiene, en el cual yo dibujé 10 armónicos, no es igual, esta forma de vibrar no es igual a ninguna de estas, no está en armonía, ¿sí? Y recuerden que siempre hablamos cuando hablamos de armonía nos estamos refiriendo, para entrar en armonía lo hacemos desde el amor. Entonces, desde el amor yo decido permanecer hasta que mi forma de vibración se iguale con la del cuarto armónico, ¿sí? Si esa es la señal, si yo siento, ¿dónde sucede eso? Cuando a veces conozco a alguien, supongamos que es un compañero de trabajo con el que necesito ejecutar una labor determinada para la empresa en la que yo laboro, ¿cierto? Y entonces yo no me puedo escapar de ahí. Y entonces yo tengo que ir mirando cómo me adapto, cómo me flexibilizo para entrar en armonía, ¿sí? Y podríamos llegar incluso a pensar, porque uno llega a pensar en algunos instantes, vibrar así está mal o está bien, pero a veces no se trata de eso, es que yo tengo que saber entrar en armonía con aquellos espacios en los cuales estoy. Y recuerden que eso no significa lo que yo estoy diciendo, que estemos vibrando en la misma frecuencia, porque todos estos armónicos están en armonía, valga la redundancia, aunque la frecuencia de vibración sea diferente. Y ahí es donde yo tengo que usar mi habilidad para poder entender qué es lo que requiero hacer. O sea, en esa misma situación, yo podría estar vibrando en el séptimo armónico, y si ustedes lo miran, aquí lo pinté en esta línea roja, igualito, ¿sí? Estamos en este mismo espacio, aquí hay una persona vibrando cerca al cuarto armónico, y aquí estoy yo vibrando en la misma frecuencia, porque ya igual es la señal del séptimo armónico. Cuando uno logra vibrar en la misma frecuencia, se genera algo que en física se llama la resonancia. La resonancia amplifica el movimiento. Yo lo mostré en otro video, pero acá no. Amplifica ese movimiento hasta que eso nos lleva, y por eso pongo esta flechita hacia abajo, a vibrar en el siguiente armónico. Pero primero tengo que igualar mi modo de vibración para luego, al estar igual, pasar al siguiente armónico, ¿sí? Y así tendría que ir revisando en cada aspecto de mi vida, según donde esté yo, en cada uno de estos armónicos, comenzar a darme cuenta, yo puedo trabajar con esta persona con la que estoy, digamos, llamado a hacer una labor determinada para la empresa. Yo no tengo que vibrar a ella, pero yo sí tengo que aprender a hacerlo en armonía con ella. Entonces yo podría estar en una frecuencia de vibración de 80 Hz y la otra persona en una frecuencia de vibración de 16 Hz y trabajar armónicamente. Pero eso solo lo vamos a entender desde el amor, ¿sí? Solo lo vamos a vivir y a experimentar desde el amor. Y es, digamos, un jeroglífico que solo podrías descifrar tú.
que eres el que está ahí, habitando esa situación y experimentando esas vivencias. Son tantas frecuencias de vibración que si nos vamos, por ejemplo, al universo, podríamos decir que el universo, su frecuencia de vibración fundamental es de 432 Hz, por eso tanta música se hace en 432 Hz, ¿sí? Pero hablando de notas musicales, se dice, por ejemplo, que cada nota musical podría, su frecuencia de vibración natural es una, y que cuando damos esa nota musical en esa frecuencia de vibración natural, se pueden producir efectos diferentes sobre el ser humano. Los 396 Hz podrían, que es la nota do, podrían hacer liberación de culpas y miedos. Estos son más notas ahí como para hablar de frecuencias. La nota re es 417 Hz y es para deshacer situaciones o facilitar cambios, procesos de transformación y transmutación, ¿sí? Y conversión de un estado mental en el que estoy muy rígido para aceptar como lo divino. La nota mi vibra en 528 Hz, ¿sí? Que nos habla de esa transformación final que podemos llamar un milagro, que es cuando hay una reparación del ADN o reconstitución del ADN. La frecuencia natural del FAD 639 Hz, que es el que nos ayuda a trabajar las conexiones, las relaciones, a mejorar la capacidad que nosotros tenemos para acceder al conocimiento, a acelerar los procesos de absorción inteligente de la sabiduría, ¿sí? En la nota sol que vibra en frecuencia natural en 741 Hz, esto incide mucho sobre la expansión de la conciencia, sobre esa apertura del canal para seguir ese camino de retorno al orden espiritual. La voy a correr un poco. La nota la vibra de forma natural más o menos en 852 Hz y eso nos habla del despertar de la intuición, activa la pineal, activa esa antena receptora que tiene el ser humano para recibir información, para la apertura mental. Y la nota sí vibra a 963 Hz y nos ayuda a vivir procesos de estabilizar nuestro sistema nervioso, ¿sí? Para equilibrar todas esas energías que se van acumulando a nosotros causadas por el estrés, ¿sí? Al final lo que necesitamos comprender es que hay muchas frecuencias simultáneas y que las frecuencias simultáneas se pueden expresar en un mismo espacio en armonía. Y lo que yo tengo que aprender a sentir es cuando hay desarmonía en mi interior, cuando me siento en desarmonía con el espacio interior y eso no el espacio exterior, y eso no significa que yo tengo que vibrar igual a él. Hay múltiples niveles de conciencia y muchísimas formas de vibración en el planeta. Y eso no significa que en la medida que yo eleve mi frecuencia de vibración, tengo que estar en desarmonía con todas las frecuencias que hay de ahí para abajo. O que si yo en un aspecto de mi vida vibro en una frecuencia más alta, no podría estar nunca con una persona que tenga una vibración más baja. No, lo que necesito es encontrar la forma, encontrar esos puntos de inserción en el que podemos convivir en estado de armonía. ¿Sí? Vamos a seguir, ay, perdón, seguir avanzando. Listo, entonces vámonos a la siguiente diapositiva. Entonces ahora vamos a tratar de como aplicar eso que acabamos de mirar sobre frecuencias, entendiendo claro que nuestra frecuencia depende de la densidad de nuestros pensamientos y nuestras emociones, ¿sí? Como también de la rigidez mental o de la rigidez de mi sistema emocional, ¿sí? Y lo vamos a aplicar al Solking como tal, ¿sí? Entonces, recordemos, el Solking es una transmisión de información en armónicos. ¿Qué significa eso? Ahí hay muchas frecuencias vibratorias. ¿Qué transmite el Solking? Pues aquellas frecuencias que son correspondientes al proceso planetario. Según todo lo que ha realizado el sistema solar y los planetas y la Tierra de codificación y filtración de la información, ellos saben cuáles son las que van a transmitir a través del Solking, ¿sí?
que lo hacen también a través de esas cromáticas de la sabiduría que se expresan como mensajes, como esos 4 mensajes de ARN equivalentes a las 4 estaciones galácticas para al final construir esa plantilla del Solking que yo voy a experimentar, ¿sí? Entonces ahora la plantilla está ahí en armónicos, creada en armónicos, que me van la intención es que toda la totalidad de los seres vivos del planeta Tierra lo puedan percibir porque van a poder, están cerca de todas las formas de vibración existentes en nuestro planeta, ¿sí? Eso lo que vuelvo y digo, no es única porque cada ciclo hay una reevaluación de cómo está y la información que se transmite a través de esos armónicos puede ser diferente, ¿sí? O con toda seguridad es diferente, ¿sí? Entonces, si vamos a mirar un solo armónico de los que se transmite a través de la gráfica del Solkin, lo podríamos mirar gráficamente así. Yo tengo la gráfica y entonces se va transmitiendo una onda y a través de esa onda armónica, ¿sí? Armónica tiene que ver con que la onda es consistente, tiene la misma longitud, la misma amplitud. Ahora miramos un poco ese concepto, ¿sí? Pero es así, por eso es armónica y además es armónica con todas las demás formas de transmisión que hay al interior del mismo Solkin, ¿sí? Y sobre ese armónico se van depositando todos y cada uno de los kines de los que se compone el Solkin. Entonces arrancamos en dragón magnético rojo, viento lunar blanco, noche eléctrica azul, semilla autoexistente amarilla, serpiente entonada roja, enlazadora de mundo rítmica blanca, mano resonante azul, estrella galáctica amarilla, luna solar roja, perro planetario blanco, mono espectral azul, humano cristal amarillo, caminante del cielo cósmico rojo, ¿sí? Y ahí terminamos la transmisión de la onda encantada del dragón en esta primera onda. La siguiente onda que va hasta acá, transmitimos la onda encantada del mago. La siguiente onda que va hasta, de acá hasta acá, transmitimos la onda encantada de la mano, que es la tercera. La cuarta onda que viene de acá hasta acá es la onda encantada del sol. Y ahí terminó la transmisión, ¿sí? Entonces, este es el gráfico que contiene un pulso de la Tierra que expresa una forma armónica, una forma de vibración que es armónica con la ley, porque al final ellos, al sistema del Sol que no se le va a transmitir una onda que no sea, que no esté en armonía con la ley del tiempo cuatridimensional, ¿sí? Entonces ahí está el armónico, ¿sí? ¿Qué nos pasaría a nosotros? ¿Sí? La transmisión se hace simultáneamente en múltiples armónicos, o sea, esta misma existen muchos otros armónicos, pero para cada situación en particular, por ejemplo, si esto representa una situación en particular del ser humano, yo estoy vibrando de esta forma, de esta línea roja que estoy trazando acá, o vino tinto que estoy trazando acá, y entonces esta que es la señal más cercana a mí, es la que yo voy a reconocer, ¿sí? Es la que yo voy a observar, o sea, yo voy a comenzar a recibir eso que yo interpreto de cada kin del Solkin, lo voy a empezar a recibir de esta onda, porque esta onda es la que contiene el armónico más próximo a mí, ¿sí? Por eso es tan importante que cada uno de nosotros eh, se afronte la tarea de hacer su propia interpretación, ¿sí? Porque tú lo vas a hacer de acuerdo al armónico que esté más cerca a ti. Y eso no significa que sea igual. Aquí podemos ver que no son iguales, porque precisamente la tarea del juego, del encantamiento del sueño, ¿en qué consiste? Consiste en que nosotros como seres humanos entremos en resonancia, o sea, esta onda se haga igual a esa que es la más cerca a nosotros, y entonces nosotros cada vez que interpretemos un kin, vamos a empezar a experimentar cada una de estas líneas que está tratando de impulsar la onda en la que yo estoy vibrando, de impulsarla a ese armónico de transmisión de la información del Solkin que está más cerca a mí. Entonces yo empiezo a sentir un impulso, un movimiento, en esa interpretación que yo hago de la energía, en esa conexión que yo hago con el Solkin, yo siento el impulso del movimiento que me va a ayudar a entrar
en un proceso de coordinación con ese armónico, ¿sí? Porque en este momento estoy vibrando en desarmonía y se trata de que yo aprenda a entrar en armonía, ¿sí? Entonces, el trabajo fundamental del ser humano en ese proceso es abrir el corazón, como lo hemos dicho muchas veces y lo seguimos recalcando, es abrir el corazón, conectarse con su sentir real y cuando yo abro el corazón y me conecto con ese sentir real, voy a sentir el impulso que me va a ayudar a coordinar mi vibración con la vibración de ese armónico que está más cerca a mí para entrar en armonía con la Tierra, con el sistema solar, con el universo, con la galaxia, o con la galaxia con el universo, ¿sí? Ahora, miremos un poco más, descubramos un poco más cómo está construida la mente nuestra como ente perceptor, ¿sí? Este es el punto número 2. Resulta que primero necesitaríamos saber que desde el punto de vista, digamos, espiritual, el ser humano tiene 7 cuerpos. 3 cuerpos que son los cuerpos superiores, que para el hinduismo se llaman el Trimurti o Trideva, ¿sí? Que son cuerpos además vinculados al campo energético, son cuerpos superiores que no están asociados al mundo físico y que no están vinculados solo a mí, sino al campo energético de muchos individuos y en algunos casos a todos los individuos del universo, ¿sí? Si hablamos del primer cuerpo que es el espíritu, ¿sí? Que es el que le da vida al ser humano, que su energía es de color azul, ¿sí? Esa es la parte más sutil, es la que irradia el verdadero ser que envuelve el cuerpo crístico, ¿sí? Es lo que podríamos conocer en las religiones como el Padre. Ese es el yo supremo, el espíritu divino. Entonces, ese está conectado con todas las conciencias, ¿sí? Está vinculado a todo. En el hinduismo, ¿sí? Lo podríamos, haciendo el símil, podríamos decir que ese es Brahma, que es el creador del universo, ¿sí? El segundo cuerpo es el cuerpo crístico, ¿sí? Recuerden, el de arriba es el que envuelve el cuerpo crístico. O sea, este envuelve este, ¿sí? A ese cuerpo crístico se le conoce por varios nombres, el cuerpo etérico, el cuerpo de la bienaventuranza o el cuerpo búdico, ¿sí? Su color es el color dorado, ¿sí? Y representa la conciencia, ¿sí? Él se nutre, se crece y se expande con las aspiraciones más elevadas de todos los seres vivos, ¿sí? En especial del ser humano, en este caso que estamos hablando de nosotros, ¿sí? Aspiraciones tales como la ternura, el amor incondicional, la compasión para toda la humanidad, etcétera, ¿sí? ¿Cómo se muestra él? Se muestra a través de nuestra intuición. Y en esa Trinidad que estábamos mirando, si el Espíritu Divino es el Padre, el cuerpo crístico es el Hijo, ¿sí? Y si le miramos dentro de la Trinidad el Trimurti o el Trideva para el hinduismo, es el Vishnu, que es el que preserva, ¿sí? Nos vamos al cuerpo número 3, que es la mente superior, ¿sí? Esa mente superior se conoce como el cuerpo causal, el que causa todo movimiento, ¿sí? Inclusive abarca todo movimiento, implica que a veces hay destrucción o a veces para que hay nacimiento, hay muerte o hay nacimiento, ¿sí? Es, lo podríamos ver como la mente abstracta, en sánscrito se conoce como el manas, que significa el hombre pensador, ¿sí? Es la inteligencia suprema del hombre, ¿sí? Y es nuestro ángel guardián. Acá es donde nosotros podemos ubicar a nuestro maestro guía, porque estos dos de arriba están conectados al todo, a todas las conciencias, ¿sí? Pero esta mente superior tú puedes tener
ese ser guía, ese ángel guardián, puede ser el tuyo y el de otra múltiples seres humanos, ¿sí? Pero podría tener un número finito, mientras que los anteriores están vinculados a todos, ¿sí? Ese podríamos asociarlo con nuestro ser superior, ¿sí? Sería el chakra coronario de nuestro ser superior, ¿sí? Está muy conectado a nuestra energía femenina porque es la parte espiritual más elevada, ¿sí? Y dentro de esa triada superior la podríamos decir que es, desde la religión, es el Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dentro de la triada del hinduismo, ese Trimurti o Trideva, ¿sí? Lo podríamos asociar con Shiva, porque como es el cuerpo causal, el Shiva es el que destruye o regenera, ¿sí? Ahora vamos a los 4 cuerpos inferiores, que son los que están más asociados con nosotros, ¿sí? El primero de ellos es el campo astral, ¿sí? El campo astral es el aura más visible del ser humano, se podría proyectar hasta unos 30 centímetros afuera de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Dependiendo de la calidad de nuestros pensamientos y de la evolución de nuestra conciencia, ese campo astral, ese cuerpo astral, se puede amplificar hasta varios metros, ¿sí? O inclusive cuando hablaban de Jesús, hablaban de kilómetros, ¿sí? Sus colores, eso que perciban en nosotros, sus colores y sus brillos van a depender entonces de la calidad de nuestros pensamientos, ¿sí? Es por la misma razón que el cuerpo astral, ese aura, esos colores a nuestro alrededor, ¿sí? Se van a modificar constantemente en función de lo que pensamos y de lo que sentimos. Y aquí queda claro entonces que es el cuerpo astral es el cuerpo donde se mueven las emociones, es el cuerpo en el que sentimos, ¿sí? Es el espacio donde sentimos y eso que sentimos y pensamos se refleja en los colores y en el tamaño de ese cuerpo, ¿sí? El segundo cuerpo que tiene dos componentes es el cuerpo etérico. El cuerpo etérico es como un molde exacto de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Que se encarga, su función principal es proteger al cuerpo físico y unir el cuerpo astral con el cuerpo físico. Como el cuerpo astral es tan sutil, ¿sí? Como el cuerpo astral es simplemente una energía proyectada a mi alrededor, para que no se separe el cuerpo etérico, que es esta piel que es más delgada, que alcanza 2 o 3 centímetros de espesor, es la que une el cuerpo astral al cuerpo etérico. En el cuerpo astral nosotros podíamos ver representada el alma, ¿sí? Allí es donde está mi alma, ¿sí? El cuerpo etérico, además, tiene una segunda parte, pero no he terminado esta. Entonces, esa aura proyectada en esos 2 o 3 centímetros, sí, es donde se proyecta primero el estado de salud del cuerpo físico. Ahí es donde se ve primero cuál es el estado físico de tu cuerpo, ¿sí? Es un elemento que no tiene mentalidad, ¿sí? Porque su función es solo transmitir al cuerpo físico la corriente de la vida que emana desde el cuerpo astral, ¿sí? No tiene mentalidad propia, ¿sí? Y una función muy importante es que como en el campo astral, él une el campo astral con el cuerpo etérico, une el campo astral el cuerpo astral al cuerpo físico, ¿sí? Pero como en el cuerpo astral es donde se manifiestan los pensamientos y los sentimientos y las emociones, ese cuerpo tiene mucho movimiento. Y entonces este bamboleo permanente, ¿sí? A veces es demasiado fuerte y el cuerpo etérico lo matiza para proteger el cuerpo físico, ¿sí? Ahí se manifiestan entonces primero los primeros síntomas de una enfermedad se manifestarían ahí, pero si nosotros no mejoramos la calidad de nuestro
nuestros pensamientos o nuestras emociones al final van a pasar del cuerpo etérico al cuerpo físico, ¿sí? Y es por eso que realmente una sanación profunda arranca primero por el astral, para luego proyectarse al etérico, para luego proyectarse al cuerpo físico, ¿sí? Ese cuerpo etérico tiene un componente adicional que es lo que nosotros reconocemos con el nombre de aura. Recuerden que el cuerpo etérico solo tiene 2 o 3 centímetros, pero el aura ya solo es una piel pegada a nuestra piel, una piel energética pegada a nuestra piel, que no tiene espesor, es del mismo calibre de nuestra piel, ¿sí? Y ese realmente es la proyección de la energía física del astral y de la mente inferior. O sea, de los otros 3 cuerpos inferiores, ahí es donde se proyecta la energía que yo tengo en esos 3 cuerpos inferiores, sacando el etérico, o sea, el astral, porque el etérico, recuerden, es uno que no tiene mentalidad propia, pero el astral sí, porque contiene mis pensamientos y mis emociones, el mental sí, y el físico, que son los dos que siguen, sí lo tienen, ¿sí? Pero es simplemente una piel que replica exactamente la forma, como lo veo acá, más delgada del cuerpo humano. Luego viene la mente inferior, ¿sí? La mente inferior es lo que mejor representaría a nuestro ego, que sería la proyección hacia abajo del manas o mente superior, ¿sí? Es la inteligencia o la capacidad de razonamiento normal que tiene un hombre, ¿sí? Que crece y se aumenta cuando nosotros vamos evolucionando. Es el lugar que principalmente alberga la personalidad y el ego, ¿sí? Y con ellas alberga todo nuestro conocimiento y todo nuestro sistema de creencias. Todo ese sistema interpretativo está ahí, ¿sí? Todos esos parámetros de interpretación de la experiencia están ahí. Y por último tenemos el cuerpo físico, ¿sí? Ese cuerpo físico, ¿sí? Es la parte más densa del ser humano, ¿sí? Está animado realmente por los 3 cuerpos superiores, ¿sí? Ese físico no siente, sino que solo recibe el impacto del movimiento que se genera en el cuerpo astral, desde lo que pienso y desde lo que siento, él solo recibe el impacto, ¿sí? Es por esta razón que cuando uno duerme, el cuerpo físico está bajo anestesia. Si tú murieras mientras estás dormido, ni cuenta te vas a dar, porque el cuerpo físico está bajo anestesia, ¿sí? En ese periodo del sueño es cuando, durante ese proceso, es que el, el astral, que viene a ser nuestra alma, deja el cuerpo físico y por eso el cuerpo físico deja de sentir. El astral deja el alma, sale del cuerpo, ¿sí? Para que el cuerpo físico descanse y comienza un proceso de absorción y distribución del prana que estamos recibiendo a través del cuerpo etérico, de retroalimentación, de regeneración del cuerpo físico, ¿sí? De dejarlo descansar durante el sueño, el alma sale, ¿sí? Para que el cuerpo físico no sienta, no piense, ¿sí? Y se viva ese fenómeno de la restauración. Es importante entender esos 3 cuerpos físicos, esos 7 cuerpos, porque además a través de ellos es que nosotros vamos a comprender los niveles de conciencia también, porque los vamos a relacionar, ¿sí? Avanzando entonces sobre unas notas de ese ente perceptor, vamos a hablar de algo que José Argüelles le dio el nombre de cuanto plasmático heptocúbico, ¿sí? ¿Qué es el cuanto plasmático heptocúbico? Representa estos 7 cuerpos, representa las 7 dimensiones, los 7 chakras, ¿sí? Que nosotros experimentamos. Entonces, idea inicial. Cuando nosotros nacemos, antes de nacer, lo que nosotros tenemos es una mente vacía. La mente es como una videograbadora, ¿sí? Pero al inicio, esa videograbadora está vacía, ¿sí? Eh, Miremos un poco entonces dentro de esa mente vacía, cómo es esa historia de la creación al interior de esa mente, de lo que José Argüelles llama el cuanto plasmático ectocúbico, ¿sí?
La palabra humano viene del sánscrito kuman o humanu, ¿sí? Que significa lo que tiene mente. Lo que hace que en nosotros se vivan esas 7 dimensiones del cuanto plasmático hectocúbico es que nosotros poseemos mente, ese tercer cerebro que nos da la capacidad de razonar, de sentir, ¿sí? Ese cerebro neocórtex, ¿sí? La mente existe para capacitar al humano a vivir ese proceso de transición hacia la conexión con el todo, con el universo, ¿sí? Esa mente como tal es insertada en esa historia de creación del cuanto plasmático hectocúbico, es insertada en el ser humano entre el primero y el cuarto día del nacimiento, ¿sí? Y se inserta bajo el nombre de las 7 esferas mentales, ¿sí? Que simbolizan los 7 niveles energéticos, los 7 chakras, los 7 cuerpos, ¿sí? Esta inserción está dirigida todo el tiempo por el yo superior, que es el espíritu guía, que recuerden, de los 3 cuerpos superiores, era el tercero, que es el que reconocíamos como el Espíritu Santo, que en el hinduismo lo reconocíamos como Shiva, ¿sí? Es ese, que representa nuestro yo superior, que es el guía. Todo lo que va a suceder ahí, todo lo que se va a insertar ahí, está dirigido por el ser superior que habita en mí, ¿sí? Eh, Empieza luego el movimiento, en los primeros 4 días, es lo que hace es crear la primera memoria, insertar el cerebro y crear la primera memoria, y a partir del quinto día él comienza su resto de trabajo. Él aparece y ya está ahí presente con nosotros, ¿sí? De la sexta a la séptima luna después de la concepción es donde se comienzan a desarrollar ya los procesos de conciencia, comienza a surgir realmente la existencia en el feto, ¿sí? Y en esa etapa, la conciencia la podemos percibir como una cualidad en la que nosotros comenzamos a entrar en estados de atención, de alerta y de reconocimiento. O sea, el feto, inclusive en su interior, comienza a percibir, comienza a sentir, comienza a estar alerta, a observar, comienza a reconocer, ¿sí? El principio entonces, que luego lo vamos a ver gráficamente, cuando el cerebro se inserta en esos primeros 4 días, el, José Arguelles los llamaba por la unidad alfa de memoria. La unidad alfa de memoria es una unidad vacía, virgen, ¿sí? Que luego va a comenzar a grabar, ¿qué? Cosas que brotan en mi consciente, cosas que brotan desde el inconsciente y ese sistema sensorial de percepción a través de los 5 sentidos del mundo exterior, ¿sí? Y en el momento que se comienzan a grabar cosas, esa unidad virgen de memoria llamada alfa pasa a ser una analfa, ¿sí? Que comienza a ser una grabación de una serie de pensamientos, de emociones, y los va registrando al inicio en un área consciente de la mente, ¿sí? O sea que esos pensamientos grabados nacen de un conocimiento que yo estoy adquiriendo en la medida que experimento el mundo, ¿sí? Ahí tenemos que reconocer, ahora cuando miremos esos 7, se me olvidó el nombre, 7 esferas mentales, vamos a ver que la primera esfera mental es la del inconsciente, ¿sí? O sea, esa no viene, no se adquiere a través de la experiencia del mundo físico que yo tengo como ser humano. Esa viene de antes, esa es la primera memoria que se graba en esos primeros 4 días de inserción del cerebro, ¿sí? Una parte muy importante que vamos a seguir recalcando es que nuestro cerebro siempre va a optar por actuar como la memoria más antigua que tenga grabado. O sea, significa que nosotros siempre vamos a tratar de actuar de acuerdo al sistema de creencias de linaje y de génesis humana antes que a través del conocimiento nuevo,
¿sí? La única forma que el conocimiento nuevo, que esas impresiones nuevas comiencen a ser realmente absorbidas por nosotros, es a través de procesos de suspensión del pensamiento. Miren, por ejemplo, si nosotros estamos viendo estos videos, yo los estoy viendo con ustedes, aunque creyeran que yo los estoy haciendo, yo los estoy viendo con ustedes en la medida que los vamos creando. En la medida que va sucediendo todo esto, nuestra mente puede comenzar a hacer, a establecer juicios de valor. Es bueno, es malo, me sirve, no me sirve, lo acomodo, no lo acomodo. Entonces, ni siquiera es que lo haga después, es que yo estoy escuchando y mi mente ya está tomando un montón de decisiones diciendo esto me sirve, no me sirve, lo voto, lo dejo ahí, no sé qué, tal vez no lo entiendo. Brun está haciendo todo eso en lugar de estar centrado en un proceso de silencio del pensamiento, absorbiendo la información. Eso no significa que toda se va a quedar en ti. Una vez tú la absorbas, recuerdan que todo lo que tiene que ver con lo que se graba en ese cuanto plasmático hectocúbico está guiado, dirigido por el ser superior. Si tu ser superior se da cuenta que eso no es correspondiente para ti, él no lo va a grabar, ¿sí? Pero yo, como ser humano, por lo menos tengo que habilitar la posibilidad de que ese conocimiento sea absorbido, pudiendo dejar mi mente en silencio, de modo que lo nuevo realmente pueda penetrar y se pueda grabar si es correspondiente para ti. Pero claro, nosotros estamos viendo y leyendo todo esto y nuestra mente está hablando como una loca, diciendo cosas. Entonces, como hay una ausencia de poner en blanco la mente para recibir lo nuevo mientras estoy recibiendo el video, pues ese conocimiento con toda seguridad no se va a grabar, va a entrar y va a salir, ¿sí? Avancemos entonces. Tenemos nuestra videograbadora en el cerebro en esos primeros 4 días y entonces se instala un alfa, una unidad de memoria virgen vacía. ¿Qué se inserta primero? Memoria preconsciente. Comienza un proceso de grabación. Inmediatamente él graba la primera memoria en esos 4 días, el primer contenido de memoria, el básico, porque como es el más antiguo, el que está conectado a todo el linaje, es el que está conectado a toda la historia de la génesis humana, va a crear un analfa, la primera unidad de memoria grabada, ¿sí? Y es a la que nuestro cerebro siempre le va a dar prioridad porque es la grabación más antigua, ¿sí? Entonces, a esa precisamente es la que nosotros podemos llamar la primera esfera mental, ¿sí? La represento en rojo porque está conectado a ese chakra de la raíz, ¿sí? Que es el primer chakra. Y en esta figura que nunca les mencioné porque se llama cuanto plasmático hectocúbico, ¿sí? El plasma se refiere a que se transmite a nosotros a través de la sangre, ¿cierto? Cuánto se me olvidó de dónde viene el nombre, pero el hectocúbico significa que es una figura conformada por 7 cubos, ¿sí? Ese primer cubo es este y representa la primera esfera mental, que es la esfera del preconsciente, ¿sí? Yo les voy a leer porque hay cosas que yo no me sé, ¿cierto? Que tienen que ver con la ubicación física en nuestro cerebro. Para aquellos que sean médicos, se lo leeré o lo tendrán después en sus notas y lo entenderán mejor de lo que lo entiendo yo, que no lo entiendo nada prácticamente, ¿sí? Entonces, esa primera esfera mental es lo que cubre el cerebelo, ¿sí? Y la primera esfera mental es una función exclusiva del ser más alto, del ser de quinta dimensión, del guía espiritual, de ese ser pentadimensional, del gurú interior, de tu maestro personal, ese que está ahí todo el tiempo dirigiéndote. Cuando hablamos de los 7 cuerpos, hay una cosa que se me olvidó decir. De los 3 cuerpos superiores, donde estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde estaba la conciencia divina, el cuerpo divino, el cuerpo etérico y el cuerpo del espíritu, ¿sí? El único que sí está siempre presente contigo es este, el tercero,
que es el de quinta dimensión, el guía, el que está ahí, porque está ahí para guiarte. Los dos anteriores no tienen que estar ahí siempre, pero como ellos son una trinidad, aunque no estén, siempre están, porque donde está uno, están los tres. Que eso es uno de esos misterios de la Trinidad cuando hablemos de religión, ¿sí? Pero viene de ahí. Los tres siempre, o sea, siempre estás tú en presencia de su energía, pero físicamente, por decirlo de alguna forma, aunque no es físicamente, energéticamente, el que está ahí conectado siempre contigo es este, el de quinta dimensión, el gurú interior, el maestro personal, ¿sí? Aquí es donde están, ¿de qué se graba nuestro preconsciente? Fundamentalmente está grabado de todos los programas instintivos primarios, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros venimos a purificar, los programas instintivos primarios que nuestro linaje y la génesis de la humanidad sigue repitiendo, ¿sí? En ese momento es este entra en contacto entonces en la figura cuando yo les mostraba cómo entraba la energía. Si ustedes miran cuando llegaba este en su chakra corona, pasaba directo al chakra raíz. Eso significa ese maestro de quinta dimensión está en contacto, es manda la información directo para la raíz a ser grabada como preconsciente, ¿sí? Eh, Aquí se manifiesta y se produce todo fenómeno parapsicológico y de facultades paranormales, ¿sí? Voy a pasar eso, ¿sí? Que no lo entiendo muy bien, la verdad. El ser más elevado usa entonces el preconsciente para enviar órdenes o comandos. Entonces, acá que es importante resaltar, que nosotros hemos pensado la reacción instintiva como algo malo, que yo soy una persona muy primaria, porque además esta es la primera esfera de la conciencia, entonces soy muy primario, porque solo actúo de acuerdo a la primera esfera mental, que es el preconsciente, que está lleno de programas instintivos primarios, pero resulta que el ser superior se comunica a través de eso. Los mensajes, él usa esa forma instintiva de reaccionar, de actuar, como medio para enviar órdenes y comandos. Detrás de cada instinto primario expresado que brota de ti de forma instantánea, hay una orden y hay una instrucción de tu ser superior. Y es por medio de esa actividad que se genera en esa memoria preconsciente, que es el primer analfa, ¿sí? Que se impulsa la actividad evolutiva que lleva a desarrollar ese ser tridimensional, ¿sí? ¿Quién recibe, pasado por nuestra memoria preconsciente, quién va a recibir esas señales? Lo vamos a recibir en la tercera esfera mental, que es donde está nuestro ego, que ahora vamos a hablar de ella, y en la cuarta esfera mental, que es donde está el otro yo, el gemelo etérico o el alma, que ese lo habíamos representado por el cuerpo etérico, el cuerpo astral, perdón, ¿sí? Eh, el cerebro, en el cerebro nuestro existen tres lóbulos, ¿sí? En el lóbulo central, porque siempre hemos pensado que solo existe uno izquierdo y uno derecho, existen tres, y en el lobo central es donde se reciben estas órdenes del ser superior. Y de allí él las transmite al lóbulo derecho, ¿sí? Si la orden es para el ser tridimensional, o sea, para ser ejecutada por tu personalidad, o la envía al lóbulo izquierdo si la orden es para ser ejecutada por tu alma, por el ser cuatridimensional, ¿sí? Que es el que habita en el cuerpo astral. Mientras que el otro habita en los tres cuerpos inferiores, que sería la mente inferior, el cuerpo físico y el cuerpo etérico, ¿sí? Entre la interacción entre estos dos, el de tercera dimensión, el de cuarta dimensión, entre tu alma y entre tú
tu personalidad y tu ego y ese otro yo que es tu alma, en la interacción entre los dos es que se produce la evolución. Si fuéramos a colocar un resumen de esto que acabamos de ver, borro ese cuadro de texto y aquí les dejo un resumen pequeñito, ¿sí? Y ahora, este cuanto plasmático hectocúbico, hasta el momento hemos comprendido su primer cubo, el cubo de la primera esfera mental. Ahora sí, vamos al cubo de la segunda esfera mental. Aquí, a partir de ese sexto mes de conciencia, que es cuando el sexto mes de gestación, que es cuando nosotros ya comenzamos a experimentar, a sentir, cómo vamos a tomar conciencia, entonces a partir de ahí, las sensaciones que experimentamos, nosotros las podemos llevar a la memoria consciente o llevar a la memoria inconsciente, ¿sí? Esa segunda esfera mental es el subconsciente, el que Carl Jung conoce por el nombre de inconsciente colectivo, ¿sí? Está localizada en el nervio óptico, en la hipófisis, en el acueducto de Silvio, en el puente de Barolio, en el cuarto ventrículo, en la fisura de Bichar, en la glándula pineal, en el cuerpo calloso, en la partición transparente de la pared, en la hendidura trigonal, en el gorro óptico. Los médicos entenderán, yo no entiendo, lo leí nomás, ¿sí? Entonces funciona como esa área residual de la memoria o receptáculo de la memoria que recibe los impulsos selectivos que son rechazados por la plantilla genética de nuestros códigos, de esos 64 códigos rúnicos o codones que componen nuestro ARN, ¿sí? Nuestro ADN, ¿sí? Entonces, hay simplemente cosas que cuando yo las rechazo, yo las selecciono como molestas, como incómodas para la personalidad, van a ir a esta memoria subconsciente. En la medida que yo experimento el mundo externo, hay cosas que yo selecciono como no, digamos, como no apropiadas para mí, como que no me gustan, como cuando yo las rechazo de alguna forma, van a ir allá, ¿sí? El subconsciente entonces realmente es un receptáculo de lo que al ser de tercera dimensión a tu personalidad no le gusta, ¿sí? Porque no es el otro, el alma, el de cuarta dimensión. Él no manda a esconder nada allá. El de cuarta dimensión es el que me está invitando a sacar de allá. Por eso entre el de cuarta dimensión y el de tercera dimensión, entre tu personalidad y el alma, en esa interacción es que se produce la evolución. Porque este me está invitando todo el tiempo a sacar lo que yo tengo allá escondido. ¿Sí? En el budismo lo conocen con el nombre de la Laya, ¿sí? Que podríamos traducir como la conciencia, que es casa almacén, ¿sí? Está muy conectado, este de acá está muy conectado a la primera célula del tiempo y este está muy conectado a la segunda célula del tiempo, porque esta primera célula del tiempo es informar, porque el preconsciente es como la primera grabación, entonces su función principal es informar, porque la memoria más antigua es la grabación más antigua y entonces esa es la información básica de donde está partiendo mi proceso evolutivo. Esta que está relacionada con la segunda célula del tiempo me está hablando de que el inconsciente es ese almacén del que yo necesito extraer todo para recordar lo que hay ahí, porque son mis herramientas, por eso es la casa almacén, ¿sí? La segunda célula es el almacén, que su función es recordar, ¿sí? Ahí es donde se guardan los analfas, o sea, las unidades de memoria ya grabadas, ¿sí? Que son partículas que contienen imágenes, ¿cierto? Que brotan en mi consciente, ¿sí? A través de la interacción que yo tengo con el mundo externo mediante ese sistema sensorial de 5 sentidos, ¿sí? Entonces, a través de lo que yo experimento por medio de los 5 sentidos, yo genero un concepto, me hago una idea sensorio-conceptual, se llama una idea sensorio-conceptual sobre lo que estoy experimentando. Si yo lo quiero dejar en mi consciente porque es de mi agrado, queda en esa conciencia del ser de tercera dimensión. Si yo lo rechazo, selecciono como rechazable, queda ya en esa casa almacén para cuando yo decida sacarlo y lo recuerde, ¿sí?
Voy a pasar. Esa es la segunda esfera mental, que es el subconsciente. La tercera la vamos a poner acá, ¿sí? Esa tercera esfera mental es la que está conectada directamente al ser de tercera dimensión. Está, o sea, la personalidad. Está localizada en la porción anterior del hemisferio lateral derecho sobre el ojo derecho, ¿sí? Funciona solo con el ser de tres dimensiones, ¿sí? Y es lo que se llama el consciente despierto discontinuo, ¿sí? Eso significa, yo veo la realidad, pero no necesariamente entiendo lo que la realidad me está diciendo. Esa definición es mucho mejor que lo que yo les había dado hasta ahora. Yo veo la realidad, pero no necesariamente entiendo lo que me está diciendo y por eso es una conciencia discontinua, ¿sí? En esta esfera es donde se generan, hablando otra vez de frecuencias de vibración, donde se generan las frecuencias de vibración fundamentales de nuestra mente, de nuestro cerebro, ¿sí? Están las ondas cerebrales beta, ¿sí? Que son las que se producen superiores a los 14 ciclos por segundo, ¿sí? Que son 14 Hz. Las que se generan por encima de 14 ciclos por segundo son las frecuencia normal del cerebro cuando está despierto, ¿sí? Luego vienen las ondas cerebrales tipo alfa, que tienen unas frecuencias o ciclos por segundo. Aquí dice ciclos por segundo. Ahora corrijo eso porque esta es más en real, no es tan fácil como las otras, porque aquí hay una superposición de imágenes y lo haría muy complejo, pero yo la corrijo ahora. Entonces, entre 7 y 14 y 13 ciclos por segundo estamos en estado alfa, ¿sí? Y ahí entramos nosotros en estado de profunda meditación. ¿Se acuerdan que yo les decía que a los 8 Hz, o sea, más próximo a estos 7, a los 8 Hz es donde nosotros entramos realmente en esa frecuencia de vibración armónica, en esa frecuencia de vibración que es igual al primer armónico de la Tierra, ¿sí? Estados profundos de meditación, ¿sí? Los beta y los alfa. De los beta y los alfa, lo vamos a ver más adelante, son de los que es más consciente el ser de tercera dimensión. Luego están el estado teta, que es cuando estamos entre 4 y 6 Hz, ¿sí? Que son estados de trance, de un sueño o ensueño hipnagógico, ¿sí? Donde yo puedo percibir como estados de alucinación auditiva o visual o táctil, donde entramos en ese ensoñación consciente, ¿sí? Donde yo estoy como anestesiado, ¿sí? Pero entro como en un estado de alucinación, ¿sí? Y por último están los delta, que son frecuencias de vibración con menos de 4 ciclos por segundo, ¿sí? Ese es el estado de iluminación. Ese estado de iluminación lo experimentan solo las tres esferas superiores, ¿sí? Eh, los estados delta o la mente búdica, que fue el cuarto que vimos acá, ¿sí? Son el último que vimos acá, perdón, son raramente alcanzados por nosotros, ¿sí? Porque esta conciencia, esta forma de conciencia está siempre interrumpida por los estados teta del sueño, ¿sí? O sea, nosotros, hay personas que podrían entrar por instantes a eso, pero inmediatamente luego están interrumpidas por estados teta del sueño, ¿sí? Avancemos. Vámonos, traslademos ahora a nuestro cuanto plasmático ectocúbico, el de 3D. Si ustedes miran de esa figura de los 7 cubos, este de 3 es el que está conectado, es el que está en el centro de la figura, ¿sí? Porque el centro de este proceso es el ser de tercera dimensión, es tu personalidad, es tu ego, ¿sí? Este está conectado, que no lo mencioné, a la tercera célula del tiempo. Está muy conectado a esa tercera célula del tiempo, que es la célula del proceso que nos invita a formular, ¿sí?
Con respecto a todas esas cosas que observamos en la realidad, si las entendemos o no las entendemos, generamos una fórmula. Vamos a la cuarta esfera mental, ¿sí? La cuarta esfera mental está localizada en la porción anterior del hemisferio lateral izquierdo sobre el ojo izquierdo, ¿sí? Esta funciona con el otro ser, con el ser cuatridimensional, con tu gemelo etérico, con tu alma, ¿sí? Es lo que llamamos el consciente despierto continuo. ¿Por qué? Lo hemos mencionado, porque el alma conoce todo lo que está de ahí para abajo. Para el ser de tercera dimensión hay cosas de su memoria preconsciente que no conoce, de ese primer alfa que se le grabó, de ese primer analfa, que es una memoria alfa grabada, de esa primera memoria no conoce, de la segunda memoria que es la subconsciente, todo lo que yo he venido rechazando y selectivamente escondiendo allá, hay cosas que mi ser de tercera dimensión no ha recordado, ¿sí? Pero este que es el de cuarta dimensión, este sí lo ve, sí lo conoce, ¿sí? Las ondas cerebrales, ¿sí? Funcionan paralelas a la tercera esfera, con la excepción que los estados beta y alfa pueden ser prolongados, ¿sí? Es aquí donde los estados, ahora nos detenemos a explicar un poco, es aquí donde los estados más altos de conciencia son mantenidos. El ser tridimensional puede zafarse de sus propios estados beta y alfa. Recuerden, el beta es donde estoy dormido, el alfa es donde normalmente al principio el beta está de 14 ciclos por segundo hacia arriba, o sea, de 14 Hz hacia arriba. El alfa está entre 7 y 13 Hz o 13 ciclos por segundo, ¿sí? Y es el primer estado del sueño, donde al principio es donde tenemos los sueños que nos conectan más con la realidad inminente, cercana a la tercera dimensión, y después cuando vamos bajando es que entramos en el estado, me voy a devolver para que lo volvamos a mirar acá. En este segundo, que son, el primero es el beta, el segundo es el alfa, estos son los estados de profunda meditación, ¿sí? A los que yo puedo entrar sin estar dormido, ¿sí? Es que sabía que me estaba equivocando en algo y por eso me devolví. Avanzo. No, listo. Entonces, ese ser tridimensional se escapa de esos estados beta y alfa y por instantes es absorbido por la conciencia cuatridimensional, que es la que nosotros percibimos y sentimos cuando entramos en un estado de sueño beta, los dos siguientes, que son el teta y el delta, ¿sí? El teta es el estado de la ensoñación, de los sueños lúcidos. Entonces ahí entra la personalidad en contacto con su alma, con el ser de cuatridimensional, ¿sí? El ser de tercera dimensión es absorbido por ese ser cuatridimensional y desde ahí tiene experiencias, recibe mensajes y se conecta con el mundo de su conciencia continuo, ¿sí? Para el hinduismo se conoce como un estado de meditación profunda y trascendental. No, esa es la meditación normal, que esa la experimentábamos en el alfa, ¿sí? Sino que es lo que ellos llaman el samadhi, que es esa estabilización emocional o es ese incesante pleno despertar autoconsciente, ¿sí? Todas esas cosas juntas, es plenitud, es despertar de la conciencia permanente de mí mismo, de dónde estoy, de quién soy, dentro del universo, conectado a todo ese proceso evolutivo, conectado a la fuente y conectado también al cuerpo en el que estoy, ¿sí? Repasando solo por un segundo, los estados beta y alfa, que son los dos primeros estados de vibración, el primero es estar despiertos normal, el segundo es estar despiertos pero en estado de meditación, esos son los que experimentan normalmente de forma más fácil el ser de tercera dimensión. Luego siguen los estados teta, ¿sí? Que son los estados en los que entramos en la conexión con los sueños lúcidos y el ser de tercera dimensión es absorbido por ese ser de cuarta dimensión, o sea, entramos en una profunda conexión con el alma, ¿sí?
Ahí es cuando hablamos de hay personas que hablan en ese estado, el estado del desdoblamiento, porque recuerden, yo estoy dormido y mi alma se escapa al cuerpo astral, que es un campo más grande. Y el desdoblamiento es que ese ser de tercera dimensión que supuestamente se había quedado ahí, también sale y es absorbido por ese cuerpo astral donde se encuentra con el alma y recibe instrucción. ¿Sí? Avancemos. Entonces ahora este cuarta esfera mental la vamos a poner aquí a la izquierda para seguir construyendo ese cuanto plasmático ectocúbico. ¿Sí? Vamos a la quinta esfera mental. Y aquí nos vamos a conectar con el quinto cuerpo. Hay una diapositiva más adelante donde explico eso con más amplitud. ¿Sí? La quinta esfera mental es la que nosotros conocemos, José Argüelles conoce con el nombre del superconsciente. ¿Sí? Está situada en el oído izquierdo, en el hemisferio lateral izquierdo, funciona con el otro yo, con el ser cuatridimensional o ese gemelo etérico o con tu alma. ¿Sí? O sea, ese es el que la percibe, no el ser de tercera dimensión. El ser de tercera dimensión entra en estados de conexión con el alma cuando se desdobla y es absorbido por el cuerpo astral, ¿sí? Pero esta conciencia de quinta dimensión, ¿sí? Es la que entra en contacto exclusivamente con tu alma. O sea, tu maestro guía entra en contacto es con tu alma. O recuerden, ese maestro guía también es el que entra en contacto con la memoria del inconsciente, del preconsciente, y a través de él te manda órdenes o instrucciones que tú los expresas de una forma instintiva, no consciente, ¿sí? Es el que porta y realiza las grabaciones de las impresiones más fuertes que llegan hasta el nivel cuatridimensional. Significa que en la medida que vamos viviendo este proceso, ¿sí? Cuando yo extraigo cosas, recuerdo cosas del preconsciente, extraigo cosas del inconsciente, las formulo y las proceso a través del ser de tercera dimensión. Y luego en este, que no lo mencioné, en el 4, en la cuarta esfera mental que está conectada a la cuarta célula, ¿sí? Que es la célula de la salida. Reconozco que el espacio es mucho más amplio y comienzo a expresar aquello que mi ser de tercera dimensión ve, percibe cuando entra en ese estado de ensoñación en el cual es absorbido por su cuerpo astral, que es su alma, ¿sí? En ese instante, toda la información ya que llegó hasta ese punto, ¿sí? Es información que comienza a ser transferida a la quinta esfera mental, ¿sí? Porque ya son grabaciones que están generando impresiones evolutivas mucho más fuertes en ese cuanto plasmático ectocúbico, ¿sí? Y comienzan entonces a acceder a las esferas mentales más elevadas, ¿sí? Esa esfera mental, ¿sí? Además, es la que todo el tiempo está siendo activada por el campo energético de la nosfera planetaria. O sea, es al ser guía a esta esfera, a esta quinta esfera mental, al superconsciente, a tu ser guía, a tu maestro, a este es el que le hablan las conciencias superiores, entre ellas el campo noosférico planetario. Él le habla a este y este envía órdenes a través de tu preconsciente que nosotros ejecutamos de una forma como inconsciente instintivo, como una reacción instintiva, o instrucciones a tu ser de cuarta dimensión para que él te dé pistas y te comente cosas cuando tú entras en el campo de la ensoñación en contacto con él. ¿Sí? Está, este, esta quinta esfera mental está caracterizada por una total percepción holística, porque nuestra alma está completamente conectada en conocer, como lo decíamos, el de cuarta dimensión, el otro yo, la cuarta esfera mental, es el que conoce todo lo que está hacia abajo, o sea, conoce el ser humano, como lo hemos dicho, te conoce a ti en todos los aspectos de tu personalidad consciente o inconsciente, más toda la historia preconsciente grabada en tu primera analfa de memoria.
¿sí? Mientras que este realmente tiene una visión holística en la cual comprende este ser humano conectado a toda la historia del proceso evolutivo planetario. Él sabe cuándo tu propia energía encarnó en minerales, en vegetales, en animales, luego en seres humanos. Él sabe todo ese proceso, tiene una visión completa, ¿sí? Una visión completa que además tiene incorporada esa conciencia continua de la cuarta esfera mental. O sea, de todo lo que tú has vivido en esta existencia, todo lo que ha pasado antes de esta existencia, más todo lo que tú has vivido en esta existencia, ¿sí? Y por eso se llama el superconsciente, ¿sí? Ese superconsciente se va expandiendo, ¿sí? En la medida que esa información que procesan estos y que impacta eso que yo llamo impresiones fuertes de la memoria, comienzan a llegar acá y comienzan a impactar a ese ser de quinta dimensión. Ese ser de quinta dimensión comienza a expandirse, ¿sí? Produciendo ondas con la intención de llegar a la materialización de ese ser pentadimensional más alto y más elevado en la Tierra, porque al final nosotros, el alma es el mecanismo de transición para llegar al ser de quinta dimensión, pero nuestro camino es llegar al ser, a conectarnos y a reflejar ese avatar que es el ser de quinta dimensión, ¿sí? El de cuarta dimensión es un campo de transición, mientras que el de quinta dimensión es el objeto, es el propósito al cual estamos buscando llegar a través de este proceso evolutivo, ¿sí? Avancemos a la sexta esfera. Las últimas esferas las voy a explicar un poco más rápido, ¿sí? Pasemos esta quinta esfera entonces a su posición y observemos algo. Esto que acabamos, esta quinta esfera está conectada a la quinta célula del tiempo, ¿sí? Que es la matriz, que su proceso es autogenerar. Todo lo que vive el ser de tercera dimensión es autogenerado desde acá, desde la conciencia maestra o guía, porque él ya sea que impacte con órdenes o instrucciones al preconsciente, a la primera esfera mental acá abajo, o que le dé instrucciones al ser de cuarta dimensión para que sean transmitidas al ser de tercera dimensión, cuando estos dos se conectan en ese campo de ensoñación, de conexión profunda, ¿sí? Para producir los procesos evolutivos. Y esto representa a su vez un oráculo de la quinta fuerza. ¿Quieren saber qué es el oráculo de la quinta fuerza? Son la interacción a través de tu kin de destino que está aquí en el medio de estas cinco esferas mentales. Eso es lo que te está mostrando el oráculo de la quinta fuerza. La interacción que hay en ti de esas cinco esferas mentales a través del kin que hay en cada uno de esos puntos del oráculo del destino, del que no vamos a hablar ahora, pero que vuelvo y les digo, primero nos vamos a preparar nosotros para llegar a esa fase interpretativa. Sí, sí, paciencia. La sexta esfera mental es la que está muy conectada a las civilizaciones superiores, que nos están dando mensajes, que nos están regalando información, ¿sí? Esa sexta esfera mental se conoce como la conciencia subliminal, ¿sí? Está situada en el oído derecho, en el hemisferio lateral derecho. Funciona con el ser tridimensional, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Es que a través de algo que en el cuerpo se llaman las fisuras de Rolando y Silvio, ¿sí? Se están grabando esas impresiones fuertes del ser tridimensional y a través de esas fisuras entran los mensajes del consciente subliminal, ¿sí? ¿Qué son? Son sugestiones subliminales que yo recibo, son déjà vus. Es Por ejemplo, a mí me funciona mucho cuando estoy enfocado en transmitir este tipo de información. Yo percibo un montón de cosas que no entiendo de dónde vienen, que me explican la, el orden en el que debía hacer esto, que me muestran la importancia que tiene una cosa para poderla pasar acá, que me dan esas pistas, ¿sí? Funcionan como flashes intuitivos. Una parte muy importante de esta memoria subliminal es que ese tipo de mensajes
son de permanencia corta en la memoria discontinua del ser de tercera dimensión. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú no haces con eso algo instantáneamente, si tú no plasmas esas ideas en algo en el mundo físico, se olvidan así de rápido como llegaron. ¿Qué es lo que sucede con los sueños lúcidos? Es lo mismo, ¿sí? Son transmisiones telepáticas que llegan desde puntos remotos de la galaxia, del universo, ¿sí? A través que nos los envían civilizaciones cósmicas que tienen desarrollos supermentales, que tienen la capacidad de emitir ese tipo de ondas de información, ¿sí? Que nos las envían tratando de establecer contacto, tratando de enviarnos ayuda, ¿sí? Esos contactos dejan impresiones en esta sexta esfera, pero es una esfera de nuestro cerebro que, en la que nosotros tenemos contacto, como les digo, de una forma muy instantánea. Y de la misma forma instantánea que sucede el flash intuitivo, de la misma forma instantánea se va si tú no haces algo con él. ¿Cómo lo sentimos muchas veces? ¿Sí? Lo sentimos muchas veces sintiendo campaneos o pitidos en el oído, ¿sí? Lo sentimos como imágenes que llegan a nuestra mente, a nuestra conciencia subliminal, como a forma de alucinaciones hipnagógicas, que son las que se producen durante el sueño, ¿sí? Lo sentimos como a forma de déjà vu. Listo. Sexta esfera. Vamos para la séptima esfera y la última que vamos a tratar en este video, porque esta información es medio densa, ¿sí? Y yo me voy cansando y prefiero estar muy activo para continuar con el video, ¿sí? Entonces, ubiquemos el sexto cuanto cúbico acá, porque cada uno de estos es un cuanto cúbico, ya llevamos 6, nos falta el último para conformar el cuanto plasmático hectocúbico. La sexta esfera mental, la séptima esfera mental, perdón, es la que ustedes miran a este nombre, es lo que yo saqué de los libros del cubo de José Argüelles, percibidor o lo mental. Para mí eso siempre me ha sonado mal escrito. Saco la lengua y todo porque me da pena, sí, yo lo he percibido mal. Y entonces, si ustedes miran aquí, le cambié el nombre por perceptor o lo mental, pero en el texto aparece percibidor o lo mental. Esa es la séptima esfera mental. La séptima esfera es una esfera oculta. Es la esfera de los registros acásicos, porque es este percibidor o la mental el que va a determinar si el registro se abre o no se abre para ti. Es el que tiene la grabación de esta vida y de todas las vidas y el resumen de todas las experiencias. ¿Sí? Esto podríamos decir que es una esfera situada por encima de la cabeza de nuestro ser pentadimensional. Entonces, yo ni siquiera tengo contacto, mejor dicho, contacto físico con mi ser pentadimensional no tengo porque es una idea energética. Entonces, imaginémonos que ese tiene una cabeza y por encima de la cabeza de ese está este percibidor o lo mental, que es la séptima esfera, ¿sí? Allí es donde se resumen toda la información contenida en los cuantos cúbicos, ¿sí? Que se conocen como impulsos áuricos, es así como el aura, el cuerpo etérico y el aura, que son los que están aquí para mantener unida el campo astral, el cuerpo astral con el cuerpo físico, ¿sí? Y para proteger el cuerpo físico del bamboleo de ese cuerpo astral, que son todas las emociones y los pensamientos, ¿sí? Espérese que se me olvidó para dónde iba la idea. Así como él está ahí para proteger toda la información que entra, por él es por donde pasan todos los impulsos de salida. Y a eso es lo que llamamos esos impulsos áuricos, ¿sí? Que son cosas que el ser de tercera dimensión ya ha trascendido y está informando al de cuarta dimensión, está traspasando el campo áurico o el campo etérico para llegar al campo astral para informar al de cuarta dimensión, para que él le cuente al de quinta dimensión y de ahí pasa
porque al sexto no, porque el sexto son las conciencias de civilizaciones superiores, maestros ascendidos, ángeles que están ahí ayudándonos en nuestro propósito, enviando señales a través de flashes informativos, a través de flashes intuitivos, a través de déjà vus, ¿cierto? A ese no, el de quinta dimensión le informa al percibidor o lo mental, ¿sí? Como impulsos áuricos, ¿sí? Formando el registro final para ese percibidor holomental que lo ve todo, de las dos entidades biológicas que son el ser tridimensional y el otro yo, el alma, ¿sí? Este es el que coordina todos los programas genéticos. Este es el que determina si ya estamos preparados realmente a nivel de conciencia para hacer un cambio en la biología corporal o un cambio en el funcionamiento de nuestro sistema metabólico, ¿sí? Que es como nosotros, el sistema metabólico es el que cambia químicamente la naturaleza de las reacciones que se producen en el interior de mi cuerpo, ¿sí? Nosotros accedemos a la información que hay en la noosfera planetaria y a la información que entra a través de nuestro sistema solar a través del percibidor o lo mental, ¿sí? Y así terminamos de construir el cuanto plasmático heptocúbico, ¿sí? Para la segunda parte de este punto 3.2, que era el ente perceptor, nos vamos a concentrar en el de 3D que está acá. Vamos a mirar al detalle ese, porque ese es el que más te define a ti como ente perceptor, porque somos de tercera dimensión con aspiraciones a pasar a través de la cuarta para llegar a quinta, ¿cierto? Entonces, ese es el que vamos a ver en la parte B de este numeral 3.2 que hay ahí en el programa que les había lanzado. Por ahora voy a parar. Voy a mirar entonces esta reunión. Nosotros la haríamos. Miro el calendario. Esta y el siguiente video yo los juntaría, sí, porque forman parte de lo mismo. Íbamos en una reunión creada para el 31 de agosto, ahora nos vamos hasta el domingo 14 de septiembre a las 7 a.m. hora de Colombia. Tendríamos la reunión a través del Google Meets para conversar sobre estos temas. ¿Sí? Un abrazo para todos y un muy feliz día.